tenemos que trabajar en la prevención de lesiones de nuestra propia piel, ¿cierto? En la activación de los músculos y en las pausas activas. Eso, vamos a estirar un poquito las piernas, los brazos, nos vamos a reactivar para poder continuar con este evento que ha sido muy interesante y creo que nos ha traído una información valiosísima para el cuidado de la piel de nuestros pacientes, ¿verdad? Listo, ya todos un poquito más despiertos, más activos. Por favor, pónganse cómodos. Bueno, primero pues agradezco mucho, ¿me están escuchando bien? Agradezco mucho la invitación que me hace la Fundación Santa Fe de Bogotá, el equipo de cuidado de piel, en la prevención de estas lesiones. Yo claramente pues me voy a enfocar en los pacientes al final de la vida, que es un capítulo que generalmente dejamos aparte al final y algunas veces olvidado dentro de todo el paquete de cuidados de nuestros pacientes y en especial de esta población al final de la vida. Los objetivos de esta conferencia son básicamente identificar cuáles son las características de la piel de los pacientes al final de la vida, revisar cuáles han sido las estrategias exitosas que históricamente hemos utilizado, que han sido, como ya lo dije, exitosas, pero que vale la pena releer sobre ellas, actualizarlas y socializar algunas estrategias nuevas enfocadas en el manejo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las características de la piel de los pacientes al final de la vida? La piel al final de la vida pierde su homeostasis, su equilibrio hemodinámico, pues que hace que se alteren muchas de las funciones propias de este órgano, que es el más grande de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto hace que se lleve a una hipoperfusión tisular, hay una alteración en la hemostasia, en la hemostasis de la regulación térmica de la piel de nuestros pacientes, es la razón principal por la cual ellos sienten tanto frío permanentemente. Adicional a eso, porque generalmente han perdido gran parte del tejido graso, que también contribuye con esta pérdida del equilibrio térmico de los pacientes. Ellos pierden una distribución hídrica dado por los cambios en las presiones oncótica, hidrostática y oncótica, también por la pérdida de nutrientes y por la falta de aporte nutricional adecuado, porque claramente los pacientes al final de la vida pues ya no quieren comer, ya están cansados, ya la sintomatología no les permite nutrirse adecuadamente y todo esto va contribuyendo al deterioro de la funcionalidad de la piel. Esta distribución hídrica inalterada hace que generalmente lleguen en un estado de edema, bien sea solo en las extremidades o en todo el cuerpo, y esto por supuesto que aumenta los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones de piel en nuestros pacientes. Por las mismas razones de la pérdida del tejido graso y de los que ya les había mencionado, hay una alteración en el control glucémico. Esto también lleva a contribuir con la alteración y la facilidad de desarrollar lesiones de piel en nuestros pacientes. Por las mismas anteriores razones, pues hay una hipotensión que generalmente va siendo marcada cada vez más profunda hasta cuando el paciente fallece. Es importante tener en cuenta que el proceso de deterioro de la funcionalidad de la piel puede ser un deterioro crónico a partir de una enfermedad crónica o a partir de una enfermedad aguda. Cualquiera de los dos nos lleva a un fallo de órgano, así como nuestros pacientes hacen una falla multisistémica, una falla multiorgánica, uno de los componentes de esta falla es la piel y eso les aumenta el riesgo de lesión. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes que vamos a ver en los pacientes al final de la vida? Primero, las lesiones por presión, que ya han sido discutidas y analizadas ampliamente en el contexto de todo este evento. Las dermatitis, también asociadas por incontinencia o porque tienen alguna lesión propia del paciente, alguna fístula, alguna ostomía que permanentemente está drenando y que hace difícil el cuidado de la piel de este paciente. También las dermatitis por incontinencia, que ya también fueron ampliamente comentadas en el evento. Lesiones exofíticas que se convierten en un reto gigantesco para enfermería en los pacientes cuando la enfermedad está progresando y especialmente al final de la vida. Y ya vamos a profundizar un poco en eso porque estas lesiones exofíticas a veces son supurativas, drenan, que también lesionan la piel alrededor de esta lesión y además producen olores que generan alteraciones en la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Recordemos que al final de la vida y especialmente en los cuidados paliativos nos enfocamos no solamente en la calidad de vida del paciente, sino también de la familia y de los cuidadores. Y aquí este aspecto es fundamental porque a veces cuando el paciente tiene una lesión que produce, que genera olores que son molestos para las demás personas,
el entrar a la habitación, al hacer expresiones de incomodidad, de molestia, incluso a veces sentir arcadas, que muchas veces son difíciles de controlar, por supuesto altera e incomoda la calidad de vida del paciente. Le va a generar una incomodidad emocional que lo lleva, por supuesto, a deteriorar cada vez más su calidad de vida. Las ostomías, también frecuentemente tenemos pacientes con diferentes tipos de ostomías que a veces están muy bien controladas, que a veces están muy bien cuidadas por el paciente, por la familia, y la piel periostomal pues está muy bien cuidada, pero no es la mayoría de nuestros casos. Y también hay que cuidar la piel de estos pacientes, aun cuando la ostomía está funcionando o está disfuncionando, hay que buscar la manera de que recuperar esa piel o de buscar los objetivos que más se adecúen según el pronóstico del paciente. Y las fístulas. Nosotros en el ICAL, en el Instituto de Cáncer, pues la mayoría de nuestra población tiene enfermedades neoplásicas que hacen que se desarrollen deliberadamente fístulas solitas, que por supuesto alteran la calidad de vida del paciente porque generan un drenaje de líquido anormal por cavidades o por sitios que no deberían estar. Por lo tanto, esto también genera incomodidad, molestia, afecta mucho la autoimagen de los pacientes y altera también la calidad de vida y, por supuesto, como lo decía Jessica, aumenta los costos alrededor de la familia de estos pacientes. Entonces, debemos tener en cuenta que hay unos factores de riesgo que facilitan el desarrollo de las lesiones o que perpetúan las lesiones que ya están instauradas en el paciente. Hay algunos factores de riesgo que son intrínsecos y son extrínsecos del paciente. En cuanto a los factores de riesgo que son extrínsecos, debemos tener en cuenta cuáles son las condiciones mecánicas de presión del paciente, cuánto tiempo está en la misma posición, por qué razón no se puede cambiar de posición o por qué razón a veces el paciente o la familia rechazan los cambios de posición, por qué tiene lesiones que parecen estar originadas en cizalladuras cuando viene de la casa. Entonces ahí es cuando las intervenciones en educación son tan importantes, cuando nuestros pacientes son crónicos y podemos de manera reiterativa educarlos permanentemente para evitar llegar a que se desarrollen este tipo de lesiones. En cuanto a los factores intrínsecos, podemos ver que los factores individuales de cada persona relacionados con la morfología, con el grosor de sus tejidos, con las características propias, con su nivel nutricional, son factores importantes y que determinan la facilidad o no, la predisposición o no de desarrollar estas lesiones por presión. En cuanto a la morfología, se habla específicamente de la forma y la tolerancia que tienen tanto los tejidos como los huesos para resistir esos tiempos de presión o no resistir, resistir más o resistir menos. También en cuanto a los tejidos, especialmente a los tejidos blandos y piel, habla de la capacidad de reparación de estos tejidos. Y pues todos sabemos que ahí confluyen varios factores importantes, especialmente el tema de la nutrición. ¿Cómo está la propiedad de termorregulación del paciente? Entonces ahí es cuando vamos a ver qué tan deteriorado está el paciente, está caquético, está en un adecuado estado nutricional, tiene buen tejido, de donde pueda proveer nutrientes, por donde pueda generar aporte sanguíneo y se pueda drenar pues todas las sustancias de desecho de cada uno de los tejidos y de las células. Entonces todos estos son factores que confluyen en el desarrollo o no de úlceras por presión también. Hay algunos factores predisponentes. Como ya lo mencionaba, la nutrición, los cambios normales del envejecimiento. Todos sabemos que el adulto mayor en su proceso normal de envejecimiento va perdiendo tejido celular subcutáneo. Eso le va predisponiendo y le va favoreciendo la aparición de cualquier tipo de lesión en la piel. Entonces son factores que debemos tener en cuenta la misma progresión de la enfermedad para identificar cuál es el plan de cuidados y de prevención de piel para las lesiones, de prevención de lesiones de piel para estos pacientes. ¿Qué tanto tenemos de pérdida de integridad de la piel en nuestros pacientes ya instaurada con anticipación? En lo que mencionaba anteriormente, en lo relacionado con ostomías, con exposición a la humedad, con requerimiento de sondas. Los pacientes que son usuarios de urostomías, de nefrostomías, pues fácilmente pueden desarrollar lesiones, especialmente cuando se acuestan sobre estas ostomías, ¿no? ¿Cuál es la respuesta inmunológica de nuestros pacientes? Por supuesto que no van a tener la misma reserva fisiológica pacientes con inmunosupresión que pacientes que estén en otro tipo de condición crónica, aunque estén al final de la vida. Entonces, estos son también factores que favorecen
el desarrollo o no de las lesiones. Y qué tanto está disminuida la perfusión tisular. Aquí también tienen en cuenta factores hemodinámicos como la presión arterial y otros más que más adelante vamos a profundizar. Entonces, ¿cuáles son los retos para enfermería en el cuidado de la piel en las etapas avanzadas de la enfermedad? El dolor y otros síntomas, tanto locales como generales. Pacientes con enfermedad avanzada, pues ya tienen múltiples síntomas que los aquejan. Cuando no es el dolor, son las náuseas, diarrea, estreñimiento, hiporexia, deshidratación, que hacen la sumatoria de todos estos, hacen que se favorezca, por supuesto, el desarrollo de lesiones. Como les decía, uno de estos síntomas, tanto locales como generales para el paciente y para la familia, es el manejo del olor. En el ICAL tenemos diferentes estrategias para el manejo del olor pues cuando está secretando el paciente. Una de esas estrategias pues es la maceración de las tabletas de metronidazol, pero también en la habitación dejamos tarritos, vasitos de café que ayudan a mitigar estos olores desagradables y por supuesto mantener una ventilación adecuada. En cuanto a la espasticidad, pacientes al final de la vida que cada vez están movilizando menos, generalmente y precisamente cuando hay presencia de dolor, empiezan a movilizarse cada vez menos, empiezan a tolerar cada vez menos los cambios de posición. El quedarse quieto favorece la espasticidad, esto por supuesto aumenta el dolor y aumenta el riesgo de las lesiones de presión y muchas otras complicaciones más. Entonces entran los pacientes en una espiral descendente que poco a poquito va haciendo que se deterioren más y si estamos hablando en el contexto de una enfermedad crónica que puede ser degenerativa como una enfermedad neurológica, es un paciente que no va a tener un desenlace tan rápido, pero que alrededor en el transcurso de su enfermedad sí se puede complicar cada vez más, especialmente con la aparición de este tipo de lesiones, de broncoaspiración y muchas otras cosas. Entonces, pues la espasticidad, si bien es un factor que genera mucha resistencia a los cambios de posición, podemos prevenirla mediante la terapia física, que puede ser activa, pasiva, y que si bien en un principio le puede generar algo de incomodidad al paciente, estamos evitando complicaciones a largo plazo. Y esto es importante contárselo, informárselo ampliamente, no solo al paciente, sino a su familia, en cada una de las visitas que hagamos, bien sea en la habitación o en el ámbito domiciliario. Las lesiones exofíticas, algunas ubicaciones de las lesiones exofíticas se convierten en un gran reto para enfermería, no solamente por el dolor que genera, sino por la incomodidad y por el impacto emocional para el paciente. Entonces nos ha pasado muchas veces que cuando vamos a hacer la curación, cuando vamos a hacer la irrigación, el cambio de los apósitos de estas lesiones, pues el paciente se entra en depresión aguda, se pone a llorar y es importante que nosotros como profesionales de la salud les brindemos ese apoyo emocional para poder mantener la tranquilidad de este paciente y que sienta nuestro apoyo, que sienta que no está solo y que estamos preocupados por el bienestar integral de este paciente, no solamente por cuidar su piel, por cuidar su lesión, por cuidar el dolor, por mitigar las molestias, sino por su bienestar integral, tanto de él como de la familia. En cuanto a los cuidadores, nos ha pasado que muchas veces el cuidador principal de un paciente que ya está postrado en cama es su esposa, su esposo, que es un adulto mayor. Y entonces uno no sabe a quién cuido primero, a quién cuido más, a quién le cuido la piel y ahora con quién voy. Es un reto también para enfermería, porque el impacto social que tienen nuestros pacientes a veces pues están solos, son padres que fueron exitosos durante la crianza de sus hijos, que no es algo infrecuente en nuestra población, y cuyos hijos ahora viven fuera del país y muchas veces están a cargo de una cuidadora, de un cuidador, que no siempre tienen el compromiso, o como se mencionaba en una de las anteriores charlas, cuando ingresé en el debate que estaban haciendo, es con cambios frecuentes de cuidadores, entonces no hay una continuidad en el cuidado, en el tratamiento, en la información que se maneje con estos pacientes. Y es importante poder brindarles esta información al paciente, a la familia, y si tuvieran un cuidador regular, a educarlos permanentemente para que estén actualizados, para que sepan cuál es el cuidado que se le debe brindar a este paciente, aunque tengan cambio de cuidadores regularmente. Pero son pacientes que definitivamente sí o sí necesitamos y ellos necesitan que se les cuide la piel. Comprender sus necesidades individuales. Bueno, también hay algunas intervenciones de enfermería. ¿Cómo vamos a enfocar las intervenciones de enfermería que vamos a hacer en estos pacientes? Enfocados siempre, siempre al final de la vida. Vamos a hacer una valoración inicial y frecuente.
Cuando ya el paciente ingresa con una lesión instaurada, entonces vamos a determinar, nuestro punto de partida siempre va a ser el pronóstico del paciente, de acuerdo a la escala de Karnofsky, de acuerdo al índice de probabilidad de vida de este paciente. ¿Tiene posibilidades de curación esta lesión que ya está instaurada? Cuando es el caso, ¿tiene probabilidades de que el paciente primero fallezca a que se cure esta lesión? Entonces ahí es donde vamos a determinar unos objetivos muy claros y específicos en relación con este paciente, con su pronóstico, con su contexto social y con su realidad. Si es un paciente que vemos que está en inminente fallecimiento, nos vamos a enfocar en una curación paliativa. ¿Qué quiere decir una curación paliativa? Que le mitigue el olor, si hay olor, que básicamente no aumente esta lesión y que le brinde comodidad al paciente para que tenga un fallecimiento tranquilo, que es en lo que nos enfocamos en cuidados paliativos, ¿verdad? En mitigar el sufrimiento, en mejorar la calidad de vida. Si mejorar la calidad de vida para ese paciente y para la familia implica mitigar los olores que salen de su propio cuerpo, en eso nos vamos a enfocar. No en la curación, en el cierre de una lesión que sabemos que primero el paciente va a fallecer, a que se cure una lesión que ya está instaurada. Vamos a identificar, como ya les decía, el estado actual y los riesgos de esta lesión que tenga instaurada el paciente cuando la tienen instaurada. Cuando no la tienen instaurada, cuáles son los riesgos que el paciente tiene cuando ingresa a mi servicio, cuando ingresa al domicilio, cuando ingresa a la atención ambulatoria. ¿Tiene las prominencias óseas en riesgo? ¿Tiene algún tipo de protección? ¿Cómo estaban cuidando la piel de este paciente en casa? ¿Qué personas van a estar a cargo del cuidado de la piel de estos pacientes? Entonces vamos a trazarnos unos objetivos que sean claros y realistas, como les decía. Realmente vamos a tener la posibilidad de cuidar esta herida y de que cure, de que cierre, de que cicatrice, o solamente nos enfocamos en una curación paliativa. Enfoquémonos entonces qué paciente, miremos qué paciente tenemos ahí, qué tenemos a la mano en cuanto a herramientas, en cuanto a tecnología, y cuál es el pronóstico de este paciente. ¿Cómo lo podrán cuidar en casa después de que yo no esté? Por supuesto, con una adecuada educación, con unos adecuados cuidados que se les enseñen a los familiares, cuando el entorno es domiciliario. Acorde a los objetivos propuestos, vamos a hacer educación todo el tiempo, permanentemente, en cada una de las visitas, o si estamos en el ambiente hospitalario, pues entonces a nuestro equipo de trabajo. Y, por supuesto, involucrándonos nosotros mismos como primera medida en el cuidado de la piel de nuestros pacientes. En el entorno siempre debemos tener en cuenta si es un entorno domiciliario, si es un entorno hospitalario, si está en un hogar de crónicos o en un hogar geriátrico. Cada uno de esos entornos implica unos retos diferentes, que tenemos unas herramientas de trabajo diferentes y a las cuales nos debemos adaptar, sin perder de vista los objetivos que nos tratamos en la valoración inicial y frecuente de nuestros pacientes. ¿Cuáles han sido históricamente las estrategias exitosas en el cuidado de la piel de nuestros pacientes? ¿Quién quiere aportar un poco? Que a uno le dice, para cuidar, evitar lesiones por presión, primero, ¿qué vamos a hacer? Cambios de posición, excelentes. La vieja confiable, ¿cierto? Pero estuve revisando literatura acerca de los cambios de posición y me encontré cosas bastante interesantes. El reposicionamiento, el cambio de posición que históricamente nos enseñaron que era cada 2 horas, está bastante reevaluado. Hay algunos estudios científicos que avalan y que han demostrado la efectividad de que los cambios de posición cada 2 horas no solamente no mejoran el pronóstico del cuidado de la piel de los pacientes al final de la vida, sino que además pueden producir lesiones. Le pueden producir incomodidad al paciente y las lesiones que se pueden instaurar son también en nuestro grupo de enfermería. ¿Cuántos de nuestros compañeros no están reasignados en otras áreas por lesiones lumbares, por lesiones en columna, verdad? Por las fuerzas que se hicieron. Sí, es cierto, de pronto no se implementó una técnica adecuada, pero también se hubiera podido reevaluar cuánto es necesario los cambios de posición cada cuánto de nuestros pacientes, ¿verdad? Otro de los estudios que estuve analizando concluía que no necesariamente los cambios de posición cada 2 horas conduce a menos úlceras por presión y en consecuencia pues sí se puede espaciar básicamente. Otro de los estudios de los que hice la revisión de la literatura para esta conferencia nos habla de que los cambios de posición cada 2 horas no solamente no son más beneficiosos que cada 4 o cada 6 horas, sino que además le alteran la calidad de vida al paciente, le alteran el sueño,
lo despiertan en la noche y el paciente lo que quiere es descansar en la noche, el paciente y la familia. Nosotros en el ICAL tenemos algunas estrategias implementadas, nuestras mejores amigas son las almohadas, porque con ellas logramos diferentes estrategias de posiciones de nuestros pacientes sobre ella, con una a un lado, con una, de diferentes maneras, pues de las maneras más creativas para poder lograr liberar la presión en las prominencias óseas, especialmente de nuestros pacientes, pero también facilitarles un descanso adecuado nocturno. Eh, como les decía, girarse a intervalos de 3 o 4 horas no es una práctica peor que la de cada 2 horas. Es decir, tampoco es mejor hacerlo cada 2 horas, básicamente. ¿Qué debemos promover dentro de los cuidados globales de la piel del paciente? Hay diferentes momentos en donde con pequeñas acciones vamos a lograr grandes cambios. En el momento del baño de los pacientes, en cuanto a la higiene de la piel, ¿qué vamos a utilizar? Agüita tibia. Definitivamente el agua muy caliente no va a favorecer el cuidado de la piel de nuestros pacientes. Utilizar cuando no tenemos pañitos baño fácil disponibles o pañitos pues que no necesitan enjuague disponible, preferiblemente utilizar una sustancia que le limpie la piel al paciente y que no requiera enjuague. Bañito líquido sin jabón o con un pH balanceado es la mejor sugerencia. Pañitos no tejidos, como los que les decía, que utilizamos, creo que en la mayoría de las instituciones, al menos aquí en Bogotá, los conocidos pañitos baño fácil que no requieren enjuague y no requieren, pues disminuyen los tiempos de exposición al frío de nuestros pacientes. Y en el momento o en los casos en los que haya necesidad de secar la piel del paciente, hacerlo con toallas suaves. Ojalá no utilizar en estas toallas químicos suavizantes, sino el vinagre que puede suavizar también la toalla para que evitar lesiones con la misma toalla y secarlos haciendo toquecito suave, evitar la fricción en todo momento. ¿Qué debemos evitar en el momento del baño de nuestros pacientes? Por supuesto que a todos nos encanta bañar a nuestros pacientes con abundante agüita y jabón, entre más espuma produzcan, más limpiecitos quedaron, pero eso pues ya está un poquito recogido y mandado pues a reevaluar. Debemos evitar baños con mucha agua, con exceso de agua y de jabón, precisamente pues porque eso favorece la humedad y la aparición de otro tipo de lesiones. Debemos evitar líquidos fríos, debemos evitar antisépticos, como ya lo mencionaba, el baño líquido, libre de jabón, sin pH o con pH neutro, pues es lo más favorable para la piel, lo más saludable. Debemos evitar agua oxigenada, que históricamente en algunos sitios se utilizaba, la fricción, como les decía, y la humedad excesiva. En el momento de la hidratación de la piel, ¿qué debemos promover? Productos preferiblemente sin olor o que el paciente ya venga utilizando de manera crónica. Los pacientes al final de la vida generalmente han utilizado la crema de su preferencia para el cuerpo, la crema de su preferencia para la cara, el desodorante. Cada uno de los productos que históricamente ha venido utilizando es preferible que los traigan de la casa y no comprarle productos que el paciente no conozca, con los cuales no esté familiarizado, porque corremos el riesgo de que el paciente haga una reacción alérgica o haga cualquier otro tipo de respuestas por exposición a sustancias que su cuerpo no conoce. Es importante aplicar con regularidad y en cantidad adecuada. Aquí me gustaría hacer un pare y a qué me refiero con cantidad adecuada de hidratación. Si bien todos sabemos la importancia de la hidratación en el cuidado de la piel de los pacientes, esta hidratación debe ser en una cantidad adecuada, no exagerada. Cuando aplicamos demasiada crema a nuestros pacientes en cualquier parte del cuerpo, les estamos favoreciendo también la humedad. Por lo tanto, le estamos favoreciendo también la aparición de lesiones. Entonces, todo en su justa medida. Utilizar productos especializados para proteger áreas que estén expuestas a la orina y a la deposición. Todos sabemos de las bondades del óxido de zinc, también en su justa medida y preferiblemente cremas que sean fáciles de retirar. Todos conocemos que históricamente alguna crema que tuvo su boom, su éxito algunos años de una clínica reconocida nuestra, pues fue muy exitosa. Nos ayudó muchísimo en alguna época de la prevención de lesiones de piel, pero tal vez esa época dorada de este producto ya pasó y porque también hemos encontrado que ha favorecido la aparición de lesiones por fricción tratando de retirar este producto que es tan bueno que se adhiere demasiado a la piel. Es una de las estrategias que ha sido muy exitosa no solamente en el ICAL, sino en toda la Fundación Santa Fe que no utilizamos este producto. La vaselina también favorece muchísimo la hidratación de nuestros pacientes, especialmente pues dadas todas las condiciones
de alteración en la homeostasis de la piel y que es importante que se mantenga también hidratadita. La mejor vaselina que a nosotros nos ha resultado es la más barata de todas, que es sin olor, porque además de que se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, también la podemos utilizar para hidratar la mucosa oral, carrillos y lengua, recordando que los pacientes al final de la vida respiran con la boca abierta, ellos ya pierden la capacidad de respirar por la nariz. Y en este final de la vida, que ya estamos en fase preagónica, toda la mucosa oral por esta respiración oral tiende a resecarse excesivamente y a formar costras, que si no son cuidadas adecuadamente también pueden lesionar esta mucosa. Entonces, para evitar estas lesiones, toda la mucosa oral internamente la protegemos con vaselina sin olor, con resultados exitosísimos. Otros cuidados cotidianos, por supuesto, como ya lo mencionamos, evitar la cizalladura, siempre los cambios de posición mínimo con 2 personas, si se pudiera con más, maravilloso. Como les decía, las almohadas son nuestras mejores amigas en el ICAL, por supuesto que pues una gestante no es una de nuestras pacientes al final de la vida del ICAL, pero me pareció esta imagen que podía explicar, digamos, de alguna manera las diferentes formas en que podemos utilizar las almohadas para favorecer el cuidado de la piel de nuestros pacientes. Históricamente hemos utilizado la sábana de movimiento para favorecer el movimiento de los pacientes dentro de la cama, como su nombre lo indica. En el ICAL tenemos una técnica que cambiamos la sábana de movimiento hace mucho tiempo por cobija de movimiento. Y esto es una estrategia que nos ha resultado absolutamente exitosa y yo los invito a que ustedes la ensayen en sus servicios, con los pacientes que tengan menor movilización, que estén al final de la vida. ¿Por qué razón? Porque la cobija, al ser de algodón, es más suave con la piel de nuestros pacientes. Siempre utilizamos cobija, no utilizamos sobrecama nunca, porque la sobrecama, por su rigidez, tiende a parecerse a la sábana y puede favorecer aún más las lesiones de piel en nuestros pacientes. Las cobijas encontramos que no es fácil que formen arrugas, por ejemplo, y cuando se forman son mucho más evidentes que las de la sábana. Cuando el paciente se mueve al interior de la cama, si sea que se mueva poco, se mueva mucho, aún así le dejamos la cobija de movimiento y resulta muy cómoda, no solo porque es más amigable con la piel, sino porque además le favorece una termorregulación a nuestros pacientes. Como siempre y como ya se ha mencionado, evitar la fricción. La ropa de algodón suave y preferiblemente que sea elástica es mucho más fácil para el cuidado de nuestros pacientes. Se nos han presentado casos en donde utilizan, por ejemplo, pijamas de seda, que son hermosísimas, muy elegantes sin duda, pero al ser tan rígidas, favorecen por su talladura la aparición de lesiones de piel en nuestros pacientes. Las almohadas, como ya les mencionaba, nuestras mejores amigas para el cuidado de la piel de nuestros pacientes. Estos son imágenes de algunos de los pacientes que como han ingresado a nuestro servicio y pues, ¿qué queremos evitar esto? ¿Cierto? No queremos llegar allá. Si bien es cierto que la piel como órgano puede hacer también un fallo y eso ya está descrito, hay algunas lesiones que definitivamente es imposible prevenirlas. Hay algunas que sí se pueden prevenir definitivamente y estos son algunos casos de eso. Tampoco la idea es volverlos una momia, forrándolos por todo lado con apósitos preventivos, ¿cierto? Para eso existen muchas estrategias. Por supuesto, los apósitos, como se dan cuenta, esta es una foto de uno de nuestros pacientes que con su autorización, la autorización de su hija, estoy mostrando esta foto, como se dan cuenta, está acostada sobre la cobija de movimiento, que es la estrategia que les mencionaba, absolutamente exitosa. El uso de ácidos grasos hiperoxigenados ha sido también muy exitoso dentro de la prevención de las lesiones de piel en nuestros pacientes. Si ustedes conocen el mecanismo de acción de estos ácidos grasos, lo que hacen es favorecer la dilatación de los capilares, la hidratación, la oxigenación de los capilares a nivel tisular para favorecer de nuevo esa oxigenación, que la piel reciba de nuevo nutrientes, oxígeno y se saquen las sustancias de desecho. Por lo tanto, nos mejora digamos que la vitalidad, entre comillas, de la piel en nuestros pacientes al final de la vida. Por supuesto, la otra vieja confiable, la espuma de huevitos, que también tiene evidencia científica de su efectividad. Hay otras colchonetas que sé que también son tecnología de punta, en donde van inflando unas bombitas, van desinflando otras y lo que hacen es tratar de liberar presiones en diferentes momentos y eso también es una estrategia muy exitosa que históricamente hemos utilizado.
Pero hay otras estrategias que ya podemos implementar a futuro viendo la inteligencia artificial que tanto nos rodea hoy en día. Ese estudio hizo un ensayo bastante importante con voluntarios sanos y luego con pacientes con movilidad, utilizando sensores en la bata del paciente. Estos sensores que hacen transmitir información de cuánto tiempo lleva el paciente en esta posición, cuáles son los puntos de mayor presión y por lo tanto nos arroja un resultado de cuál es el mayor riesgo de desarrollar lesiones de piel en este paciente, en cuáles partes del cuerpo. Esto, pues obviamente, mirándolo a futuro, así como hace algunos años, yo le decía ayer a mi jefe, hace 10 años, cuando yo estaba recibiendo mi formación como enfermera, decía, ay, la telemedicina, qué chévere, cuando lleguemos allá. Ahora eso es muy sencillo, ¿cierto? Hoy en día creo que todos hemos recibido alguna cita médica por telemedicina gracias a la pandemia. Entonces ya lo estamos viviendo, lo que hace algún tiempo lo veíamos lejos. Es posible que esto hoy en día lo estemos viendo lejos, pero ya se está implementando, ya se está estudiando y puede que no esté tan lejos como lo pensamos. Otra estrategia de inteligencia artificial sobre estos productos que encontré que me llamaron mucho la atención, están conformados por unos sensores, tanto en el colchón de la cama como en este cojín que está diseñado para los pacientes que utilizan usuarios de sillas de ruedas. Y lo que hacen es que están conectados a un software que se instala en una tablet y va leyendo igual qué tanta presión tiene el paciente, qué tanto riesgo de desarrollar una lesión de piel por el tiempo que lleva en la misma posición el paciente. Esto pues nos permite básicamente mejorar claramente los cuidados de piel en nuestros pacientes. Este es otro estudio que encontré en donde tuvieron en cuenta otros factores, otras variables, tanto de la forma específica del cuerpo de algunos pacientes como de resultados de laboratorio ingresados a través de un programa de inteligencia artificial. Lo que hicieron fue identificar que si el paciente tenía lesiones por presión ya instauradas o no a partir de la valoración de enfermería, tener en cuenta la edad, el género, la raza pues, del paciente y algunas escalas que nosotros pues todos hemos manejado, como la escala de Glasgow, como el nivel de conciencia, qué tanta capacidad tiene el paciente de moverse, bien sea dentro de la cama o fuera de ella, y algunos factores clínicos, algunos factores de laboratorio, como el nivel de dolor, la diabetes, si este paciente tiene o no enfermedad vascular periférica, si hay una lesión medular y algunos factores clínicos de laboratorios como la albúmina, el BUN, la creatinina, electrolitos, por supuesto la glucosa, la hemoglobina y el conteo plaquetario, el conteo de células blancas y rojas. Al final, se dieron cuenta que las características clínicamente más significativas para identificar el riesgo de lesiones de piel con este estudio fue la evaluación neurológica, que tanto este paciente se moviliza dentro y fuera de la cama, la evaluación, sí, neurológica, como les decía, la movilidad y los resultados de laboratorio. ¿Por qué razón? Pues aquí básicamente tenemos en cuenta también si hay o no falla renal, que ese es un factor bastante importante a tener en cuenta con estos pacientes. Entonces, a modo de conclusiones, las pequeñas acciones cotidianas son las que contribuyen a la prevención de lesiones de piel en el paciente al final de la vida. Son pequeñas acciones en donde nosotras como enfermeras lideramos un equipo de trabajo y somos quienes tomamos la iniciativa, quienes lideramos, quienes decimos, venga, valoramos, podemos tomar algunas decisiones al interior de nuestros servicios en cada uno de los turnos. No todas las lesiones de piel son prevenibles. Desafortunadamente, como ya lo mencionamos, la piel también puede entrar en fallo de órganos, que por más que le pongamos trabajo, que le pongamos dedicación, tarde o temprano va a desarrollar una lesión de piel al tener en cuenta todas las condiciones físicas propias individuales del paciente. Reevaluar la frecuencia de los cambios de posición. Esta es una gran invitación que les dejo al finalizar esta charla. Ya está comprobado que cada 2 horas definitivamente no mejora el cuidado de nuestros pacientes. Sí le puede alterar la calidad de vida, el descanso a nuestros pacientes, el descanso nocturno y por supuesto favorecer lesiones en nuestro equipo de trabajo. El uso de la inteligencia artificial además puede mejorar los cuidados de piel, la prevención de las lesiones de piel. Pero como decía ayer mi jefe cuando estuvimos evaluando esta presentación, me decía definitivamente el mejor resultado está dado por el cuidado dedicado. El estar pasando frecuentemente por las habitaciones, preguntarle al paciente cómo se siente, preguntar a la familia, mirar si tiene alguna incomodidad, revisar su pañal con frecuencia, mirar que esté seca la piel, que no haya exposición a líquidos,
revisar el cambio de pañal, con qué frecuencia se requiere y definitivamente escuchar al paciente y a la familia es lo que mejor nos va a brindar cuidados, a través de lo que mejor vamos a brindar cuidados de piel a nuestros pacientes.